Nunca me llevé bien con los hijos de la pareja de mi papá. Eran 5 hermanos, todos mayores que yo, todos con ese aire de, somos una familia perfecta y tú eres el intruso. Cada Navidad, cada verano, cada cumpleaños, yo era el que sobraba, excepto con uno, Sergio. Sergio era el del medio, ni el mayor mandón ni el menor chillón. Era tranquilo, siempre con una cerveza en la mano, el que ponía música en la terraza y hacía reír a todos, con comentarios que no buscaban atención, pero siempre la conseguían. Desde el primer día, fue el único que me hablaba como si no fuera un extraño. Yo tenía 24, él, 28, y nunca había pasado nada raro entre nosotros. Hasta que, hace unos meses, nos tocó pasar un fin de semana solos en la casa de la playa de mi padre. Todos los demás tenían compromisos, y nosotros fuimos los únicos que dijimos que sí al plan sin saber que el resto se caería. Llegamos un viernes por la tarde. La casa estaba vacía, tranquila, con el mar a pocos pasos, y esa brisa que hace que cualquier tensión parezca más liviana. Sergio se quitó la camiseta apenas bajó del coche y se estiró como si lo estuviera esperando desde hacía meses. ¿Qué? Me dijo al ver que lo miraba. ¿Nunca has visto un cuerpo de gimnasio flojo? Me reí, más nervioso de lo que quería admitir. Esa noche cocinamos pasta y abrimos una botella de vino. Comimos afuera, con los pies descalzos sobre la madera del deck. Hablamos de cosas sin importancia. Trabajo, series, lo mal que cocina mi papá. Después de la cena sacó otra botella. Esta vez, whisky. Nos sentamos en el sillón grande del living, con la tele de fondo mostrando cualquier cosa. Él estiró las piernas, puso sus pies cerca de los míos y me ofreció otro vaso. ¿Y tú, Dani? Me dijo de repente. ¿Tienes a alguien? ¿A alguien? Repetí. Sí. ¿Alguien que te espere cuando llegas a casa? ¿Alguien que te saque de quicio y después te abrace como si no importara? Sacudí la cabeza, riendo con suavidad. No, nadie. ¿Y tú? Sergio se encogió de hombros. A veces pienso que tuve a alguien así, pero no supe verlo a tiempo. Se quedó mirando su vaso, dándole vueltas como si buscara algo más que hielo. ¿Te arrepientes? Le pregunté. De no haber sido más valiente. Sí. No supe qué responder. Había algo en su tono, algo más denso que el alcohol. Algo que me hizo sentir ese hormigueo en la nuca. Algo que no me había atrevido a pensar hasta ese momento. Nos quedamos en silencio unos minutos. Solo el murmullo del mar de fondo y el ruido del hielo derritiéndose. ¿Y tú? Preguntó sin mirarme. ¿Siempre supiste que te gustaban los hombres? Tragué saliva. No porque fuera un secreto, sino porque nunca habíamos hablado de eso. Desde adolescente. Él asintió como si eso encajara con algo en su cabeza. Eso es tener suerte. Yo tardé mucho más en entender algunas cosas. Lo miré. Su perfil iluminado por la luz tenue del living. El vaso medio vacío entre sus manos. El gesto cansado, pero sereno. Cosas como que. Giró apenas la cabeza y me sostuvo la mirada. Cosas como por qué ciertas personas me hacían sentir algo diferente. Aunque no debía. Me quedé helado. Porque aunque no lo dijo, yo entendí. O quise entender. Y eso fue suficiente para que mi cuerpo se pusiera en alerta. ¿Y ahora? Dije, bajando la voz. ¿Sigues sintiendo eso? No respondió de inmediato. Terminó su whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. Después se levantó. Voy a darme una ducha. Y se fue. Yo me quedé solo, el corazón golpeando fuerte, sin saber si lo que acababa de pasar era real, o solo mi imaginación. Pero cuando volvió, con el pelo mojado, una toalla en el cuello, y sin camiseta, se sentó de nuevo a mi lado, esta vez más cerca. Y no dijo nada. La televisión seguía encendida, pero ninguno de los dos la estaba viendo. Sergio se sentó al lado mío, tan cerca que podía sentir el calor de su piel todavía húmeda por la ducha. Tenía las piernas abiertas, relajadas, y su brazo rozaba el mío en el respaldo del sofá. No era un toque accidental. No después de todo lo que había dicho antes. Yo no sabía qué hacer. O mejor dicho, sí sabía, pero no quería ser yo el que lo arruinara. ¿Tienes frío?, preguntó de repente, girando apenas la cabeza hacia mí. Negué con una sonrisa nerviosa. No. ¿Por? Estás tenso como si tuvieras.
No contesté. Él se estiró para alcanzar la manta del respaldo del sillón y la tiró sobre nuestras piernas. Su mano rozó mi muslo, apenas, pero fue suficiente para que me costara respirar con normalidad. Seguimos en silencio. Afuera el mar golpeaba suave, constante. Adentro, el aire estaba cargado. Cada segundo que pasaba sentía que algo se estaba acumulando entre nosotros. Algo que, si no explotaba, iba a dejarnos enfermos. Y entonces, sin ninguna advertencia, lo dijo. Yo he pensado en ti. No lo miré al principio. No sabía si había escuchado bien. ¿Qué? Pregunté, como si necesitara que lo repitiera solo para asegurarme. Sergio no dudó. Que he pensado en ti. En esto. En si pasara algo. Ahora sí lo miré. Y él me miró de vuelta, serio, sin jugar. ¿Desde cuándo? Se encogió de hombros, como si fuera una pregunta difícil de responder. No lo sé. No tengo una fecha exacta. Solo sé que cada vez que estoy cerca de ti, me pasa algo. Algo que no me pasa con nadie más. Y lo he ignorado por años, Dani. Sentí el nombre en su boca con una carga diferente, como si nunca antes me hubiera llamado así. ¿Y por qué ahora? Porque ya no puedo más, dijo. Su voz era grave, pero tranquila. Porque estoy harto de callarme. Y porque este fin de semana es la primera vez que estamos solos, sin gente mirando, sin expectativas, y entonces hizo algo que no vi venir. Acercó su mano a la mía y la tomó. Simple. Directo. Sin rodeos. Su palma era cálida. Sus dedos firmes. Yo no me moví. No podía. Sentía que si hacía el más mínimo gesto, todo podía romperse. ¿Esto está bien? Me preguntó en voz baja, con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Yo asentí. Sí, susurré. Está bien. Sus ojos buscaron los míos, como si necesitara asegurarse de que no estaba bromeando. Como si todavía le costara creer que lo que estaba haciendo era real. Pero cuando vio que no me alejaba, que no me reía ni lo miraba raro, su expresión cambió. Es raro, admitió, sin soltar mi mano. Pero no se siente mal. No lo es, dije. No tiene por qué serlo. Sergio respiró hondo, como si acabara de quitarse un peso enorme de encima. ¿Puedo? No terminó la frase. No hacía falta, yo sabía a qué se refería. Y en vez de responder, me acerqué apenas. Un par de centímetros. Él hizo lo mismo. Y así, sin dramatismo, sin ruido, nos besamos. Fue un beso corto, suave, como si los dos estuviéramos midiendo la profundidad del agua antes de zambullirnos. Pero cuando se separó, sus labios apenas rozando los míos, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Alivio. ¿Lo ves?, susurró. No se siente mal. Negué con una sonrisa, todavía con la cabeza dándome vueltas. No. Se siente muy bien. Se rió, bajando la mirada por un segundo, y apoyó la frente en mi hombro. Yo pasé mi brazo por su espalda, instintivamente, y nos quedamos así. Abrazados. En silencio. Después de un rato, murmuró. No sé qué significa esto. No sé qué va a pasar después. No tienes que saberlo, le dije. Solo estamos acá. Ahora. Sergio asintió. Y sin soltarme, sin decir nada más, se acomodó sobre mí, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado dónde descansar. Y esa noche, dormimos así. Juntos. Sin ruido. Sin mentiras. Solo nosotros. Me desperté antes que él. El sol apenas empezaba a colarse por las cortinas de la sala, tiñendo el ambiente de un naranja suave. Sergio seguía dormido sobre mí, su brazo cruzado sobre mi abdomen, su respiración lenta y profunda contra mi cuello. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme, no porque tuviera miedo de despertarlo, sino porque no quería romper la magia rara que flotaba en el aire. Lo miré, realmente lo miré. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños estuviera peleando con algo. Me pregunté si, al despertar, ese gesto se volvería vergüenza, si anoche sería una excepción, una mancha en su línea recta de «yo siempre supe quién soy». Me mordí el labio, inseguro, no quería adelantarme, no quería asumir nada, pero dentro de mí, algo se había encendido.
algo que llevaba tiempo contenido, guardado en una caja con doble candado, y ahora, esa caja estaba abierta, y no sabía cómo cerrarla de nuevo. Cuando por fin se movió, lo hizo con torpeza, como si hubiera olvidado dónde estaba. Abrió los ojos despacio, parpadeó un par de veces, y luego me miró. Directo. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Temprano, respondí. Aún no son las 8, asintió. No se movió, seguía con el brazo sobre mí, aunque ahora más tenso, como si de pronto fuera consciente de su propia posición. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, dijo, tras una pausa. Luego agregó, demasiado bien. Se incorporó, frotándose la cara con las dos manos. Yo me senté también, dándole su espacio. La manta cayó a nuestros pies, revelando que ambos seguíamos con la ropa de anoche, arrugada, pero intacta, como si eso hiciera todo más fácil de digerir. ¿Estás bien?, le pregunté, más serio esta vez. Sergio me miró, y por un segundo no supe qué iba a decir. No lo sé, admitió. No me siento mal, si eso es lo que piensas. No me arrepiento, solo, tengo la cabeza hecha un lío. Asentí. Era justo, esperado. No hay presión, no tienes que decidir nada ahora. Pero tú sí, ¿no? Me sorprendió la pregunta. ¿Yo? Sí, tú, ya sabías lo que sentías. Yo soy el que llega tarde, el que aparece de repente y pone todo patas arriba. Me quedé en silencio. Porque tenía razón, y también porque no quería sonar ansioso. No quería que pensara que lo estaba esperando, aunque tal vez sí lo estaba. No estoy pidiéndote nada, dije al fin. Solo que no huyas. Sergio se quedó mirándome un momento. Luego, sin decir más, se puso de pie y fue directo a la cocina. Escuché cómo abría la heladera, sacaba el jugo de naranja y buscaba vasos. Esa era su forma de evitar el momento. Moverse, hacer algo, llenar el aire. ¿Desayunás algo?, preguntó desde allá. Lo que haya. Se puso a preparar café, pan tostado. Cosas simples. Lo observé desde el sofá, preguntándome qué estaba pasando por su cabeza. Si estaba arrepentido. Si estaba luchando contra algo más grande que él. Cuando puso mi taza frente a mí, sus dedos rozaron los míos apenas. No fue un accidente. Gracias, le dije. Gracias a vos, respondió y sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas, pero estaba ahí. Comimos en silencio, solo el sonido de los cubiertos contra el plato y las olas de fondo. Podía sentir las preguntas flotando entre nosotros, pero ninguno las decía en voz alta. Después del desayuno salimos a caminar por la playa. No hablamos mucho. Él caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el mar. Yo esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero cuando lo hizo, fue con una honestidad que no me esperaba. Ayer, fue la primera vez que me sentí tranquilo en mucho tiempo. Conmigo mismo, aclaró, pero también con vos. Se detuvo y me miró. ¿Podemos tomarnos este fin de semana como un ensayo? Sin etiquetas, sin promesas. Solo, lo que salga. Le sostuve la mirada. Podemos. Y eso fue suficiente. No me tomó la mano. No me besó. Pero su hombro rozaba el mío cuando caminábamos. Y eso por ahora bastaba. El sábado pasó más lento de lo normal. No era incómodo, pero sí cargado. Como si los dos estuviéramos caminando sobre una cuerda floja invisible, sin saber muy bien hacia dónde inclinarnos. Después del desayuno y la caminata, volvimos a la casa. Sergio puso música suave, algo instrumental, casi ambiental, y se tiró en una de las reposeras del patio con una cerveza en la mano. Yo me senté cerca, sin decir mucho. El sol nos daba de lleno, y el aire olía a sal. Por un rato, pareció que todo volvía a la normalidad. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si fuéramos solo dos hermanastros disfrutando de la playa. Pero entonces, sin levantar la vista de su botella, Sergio dijo: ¿Te molesta si me saco esto? Tenía una remera blanca pegada al cuerpo por el calor. Se la quitó sin esperar respuesta. Se quedó en pantalón corto, bronceado, con el abdomen apenas marcado, el pecho cubierto de un vello suave que no podía dejar de mirar. Intenté no hacerlo evidente. No quería invadir. Pero él lo notó. ¿Qué?, dijo, con una sonrisa ladeada. ¿Muy fuerte la imagen? Me reí, un poco avergonzado. Sos boludo. Y vos muy transparente.
Esa última frase la dijo en otro tono, más bajo, más íntimo. Nos quedamos en silencio. La música seguía, el sol caía lento sobre el patio. Hasta que se levantó, desperezándose como un gato. Se acercó a mí, bajando un poco el volumen del parlante, y luego se apoyó en la baranda del deck, de espaldas al mar. Anoche, cuando te besé, ¿lo esperabas? No, dije sin dudar, pero lo había imaginado. Sus cejas se alzaron apenas. Ah, sí. Sí. No es como que no me hayas dado señales antes. ¿Qué señales? Lo miré. Me crucé de brazos. Cuando me defendías frente a los demás. Cuando te quedabas hablándome en las reuniones familiares mientras todos hacían sus cosas. Cuando me mirabas sin darte cuenta. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque no quería proyectar cosas que capaz no eran reales. Porque eras Sergio, el hermano del medio, el intocable. Y porque tenía miedo. Se acercó un paso más. ¿Y ahora? Todavía tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea algo de fin de semana. Algo que el lunes se borra. Sus ojos se endurecieron un poco. No con enojo, sino con firmeza. No estoy jugando, Dani. Eso espero. Me miró fijo. Y después de un segundo, se agachó hasta quedar frente a mí, apoyado con una rodilla en el piso, entre mis piernas. Sus manos tocaron las mías, firmes. Sinceras. No tengo todas las respuestas. Capaz esto me explota en la cara. Capaz nos confundimos, o yo me pierdo. Pero si te sirve de algo, no quiero que esto termine el lunes. Tragué saliva. Mis dedos se apretaron contra los suyos. Eso me sirve. Y entonces me besó otra vez. Pero esta vez no fue tímido. No fue un testeo. Fue un beso decidido, con el cuerpo entero involucrado. Me sujetó de la cintura, me atrajo hacia él, y su boca buscó la mía con hambre. Mis manos se aferraron a su espalda, sintiendo el calor, la tensión, la fuerza contenida. No era solo deseo, era una urgencia nueva. Como si estuviéramos poniéndole cuerpo a todo lo que no habíamos podido decir. Cuando se separó, ambos estábamos agitados. El silencio volvió, pero era otro, uno más íntimo, más honesto. ¿Querés entrar? Me preguntó, con la voz ronca. Sí. Nos levantamos juntos. Entramos a la casa. Subimos las escaleras sin apuro, pero sin titubeos. Y cuando cerramos la puerta del cuarto, no hubo dudas. Todo lo que el cuerpo había querido decir durante años, esa tarde por fin encontró palabras. El cuarto estaba en penumbra. Las cortinas medio corridas dejaban entrar una luz suave que bañaba la cama sin invadirla del todo. Sergio cerró la puerta con calma, sin mirar atrás, como si al hacerlo sellara algo importante, algo que nos estaba marcando. No dijimos nada. Él me miró un segundo, con esa expresión mezcla de nerviosismo y certeza, y se acercó despacio. Sentí su mano en mi cuello, su pulgar rozando mi mandíbula, y me dejé llevar. No había música esta vez, ni ruidos externos. Solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas, y el roce de nuestras pieles empezando a conocerse. Nos besamos de nuevo, más despacio ahora, como si cada movimiento buscara memorizar al otro. Me dejé caer hacia atrás en la cama y él me siguió, apoyando una mano junto a mi cabeza, cuidando no aplastarme, como si todavía no se creyera que esto estaba pasando. Decime si querés que pare, susurró, a centímetros de mis labios. No quiero que pares, le dije, quiero que estés acá. Y lo estuvo, se tomó su tiempo. Me tocó como si estuviera descubriendo un idioma nuevo. Sus manos bajaban por mi torso, lentas, inseguras al principio, pero cada vez más seguras. Yo también lo exploraba, intentando guardar en la piel lo que la mente no iba a poder explicar jamás. Sergio era más suave de lo que imaginé. Más sensible. A cada caricia respondía con un leve suspiro, un pequeño temblor, como si nunca antes lo hubieran tocado así, o tal vez nunca se había permitido sentirlo. No hubo apuro. Ni urgencia. Lo que empezó como una mezcla de deseo y tensión acumulada, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Era un abrazo largo, una confesión muda, una tregua con uno mismo. En un momento cuando ya estábamos sin ropa, piel con piel, lo vi cerrar los ojos con fuerza, como si algo le doliera por dentro. ¿Qué pasa?, le pregunté, bajando la voz. Nada, murmuró. Es que no sabía que podía sentirme así con alguien. No sabía que quería esto. Apoyé mi frente contra la suya. No estamos haciendo nada malo, Sergio.
Lo sé, susurró, pero hay una parte de mí que todavía se lo está repitiendo para creérselo. Pasamos la tarde entre besos, abrazos y silencios largos. No se trató solo de lo físico, aunque también estuvo presente. Se trató de quitarnos capas, de mirarnos sin máscaras, de entender que, por primera vez en mucho tiempo, podíamos ser nosotros mismos sin pedir disculpas por ello. Cuando el sol empezó a bajar, nos quedamos acostados, tapados solo con la sábana. Sergio estaba boca arriba, con el brazo detrás de la cabeza, yo apoyado contra su pecho, escuchando los latidos, como si ahí pudiera encontrar respuestas. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo. Estoy distinto. Pero bien. ¿Distinto cómo?, pensó unos segundos antes de responder. Como si algo se hubiera roto, pero para bien. Como si ya no pudiera volver a ser quien era antes de esto. No supe qué decir. Pero en ese momento, su mano buscó la mía bajo la sábana y la apretó suave. Gracias, susurró, por no empujarme, por quedarte. No tenés que agradecerme nada, le dije. Solo quiero que esto sea real. Lo es, respondió, mirándome. Por eso da tanto miedo. Me incliné y lo besé una vez más. Largo. Calmo. Y ahí, en esa cama desordenada, con la piel marcada por caricias que no querían irse, entendí que ya no había vuelta atrás. Algo había cambiado, y ninguno de los dos quería arreglarlo. Esa noche no fue como ninguna otra. Después de pasar toda la tarde entre sábanas, en silencio, hablando de a poco, como si cada palabra costara desprenderse de la boca, bajamos a cenar algo liviano. La cocina estaba en penumbras. Sergio calentó unas sobras de pasta mientras yo ponía la mesa, todavía con el cuerpo algo entumecido, como si la intimidad me hubiera dejado en una especie de resaca emocional. Comimos sin hablar mucho. No por incomodidad, sino porque ya nos habíamos dicho más con el cuerpo que con la voz. Pero cuando estábamos terminando, él apoyó el tenedor y me miró. Mañana volvemos, asentí. Sí, tu viejo dijo que venía a buscar las llaves a eso de las 6 de la tarde. Supongo que quiere cerrar la casa antes de que la alquilen de nuevo. Sergio se quedó en silencio, masticando la idea. ¿Y qué vamos a hacer cuando volvamos? ¿A qué te referís? A esto. A nosotros. A lo que pasó. Respiré hondo. Apoyé los codos en la mesa y lo miré con cuidado. No tengo un plan, Sergio. No sé si vos lo tenés. No, admitió. Pero creo que necesito uno. ¿Por miedo? Sí. Porque si no tengo una idea de lo que quiero, voy a terminar haciendo lo que esperan los demás. Esa frase me dolió más de lo que quería admitir. ¿Y qué esperas vos? Sergio dudó. Esperaría no tener que esconderme. Nos quedamos en silencio. Él bajó la mirada, jugando con el tenedor. Yo lo observaba, esperando que dijera algo más. Y lo dijo. No sé cómo voy a manejar esto con mi familia. Ni con los chicos. Pero sí sé que no quiero que lo de hoy haya sido una excepción. Me acerqué un poco. No tiene que serlo. Él asintió, más para sí mismo que para mí. Después salimos otra vez al patio. Había empezado a refrescar, así que nos tapamos con una manta. Sergio apoyó su cabeza en mi hombro, y por primera vez, su cuerpo no tenía esa rigidez constante. Parecía, en paz. ¿Sabes que siempre pensé que eras distinto a nosotros?, dijo de repente. ¿En qué sentido? En que nunca parecías necesitar la aprobación de nadie. Te veías cómodo en tu propia piel. Y eso me jodía. Porque solo sabía cómo hacer eso. Le acaricié el brazo con suavidad. Tampoco fue tan fácil como pensás. Solo aprendí a que no me afectara tanto lo que esperaban de mí. Yo quiero eso, dijo. Quiero que no me importe tanto lo que piensen. Va a pasar. Pero lleva tiempo. ¿Y vos vas a estar ahí? No dudé. Sí. Si vos querés. Se incorporó un poco, me miró de frente. Su cara, con la luz tenue de la terraza, tenía una mezcla de miedo, decisión y ternura que me desarmó. Te quiero, Dani. El corazón me dio un vuelco. ¿Desde cuándo? No sé. Capaz desde que te vi en esa Navidad, con la camisa mal planchada y cara de, me quiero ir. Me pareciste tan fuera de lugar pero tan auténtico. Y después, sin darme cuenta, empecé a buscarte en cada reunión. En cada mensaje. En cada excusa. ¿Y por qué ahora? Porque si no lo decía, me iba a arrepentir. Porque por primera vez en años, siento que no me estoy traicionando. Lo besé.
No porque no supiera qué decir, sino porque ya no hacía falta decir nada. Dormimos abrazados esa noche, de verdad. Sin tensión, sin ansiedad. Su pecho contra mi espalda, sus dedos entrelazados con los míos, su respiración calmada. Y en medio de esa oscuridad, me di cuenta de algo. Lo que habíamos empezado en esa casa, no se iba a quedar ahí. No importaba lo que pasara el lunes. Ya era demasiado real para fingir que no existía. La vuelta fue silenciosa. No incómoda, pero sí cargada. Cada uno sumido en sus pensamientos, con el mar deslizándose por la ventanilla del coche como si fuera otra vida que ya estábamos dejando atrás. Sergio manejaba con una mano en el volante y la otra sobre mi muslo, de vez en cuando apretando apenas, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba ahí. A mí me pasaba lo mismo. Cada tanto giraba la cabeza y lo miraba, como si la versión de él que había conocido ese fin de semana pudiera desvanecerse al cruzar los límites de la ciudad. Llegamos a casa cerca del mediodía, ayudamos a dejar todo más o menos ordenado antes de que su papá pasara a buscar las llaves. No nos dijimos mucho, pero cada movimiento, cada roce, estaba lleno de lo no dicho. Y después, cuando llegó el momento de separarnos, yo al departamento donde vivo solo, él al suyo, compartido con uno de sus hermanos, la realidad nos golpeó con una sutileza cruel. ¿Querés que nos veamos esta semana?, le pregunté mientras bajaba mis cosas del coche. Quiero, respondió sin dudar. Pero dame un día. Tengo que acomodar la cabeza. Y el corazón, creo. Está bien. Se acercó y me abrazó. Largo. De esos abrazos que no necesitan testigos. Sentí su respiración en mi cuello. Y después, sin besarme, sin hacer nada más, se fue. El lunes no borró nada. Ni el martes. Ni el miércoles. El jueves me escribió. ¿Estás libre esta noche? Fui a su departamento. Su hermano estaba trabajando y no volvería hasta tarde. Cuando abrí la puerta, él ya tenía la cena lista. Espaguetis simples, vino barato. Me sonrió como si me estuviera viendo por primera vez, y me abrazó más fuerte de lo necesario. Esa noche hablamos más que nunca. Me contó cosas que no sabía de él. Cómo había salido con chicas por inercia. Cómo había tenido un par de momentos raros con amigos que después ignoró. Cómo siempre había creído que lo suyo era solo admiración mal encauzada. Hasta que yo aparecí, con mi forma de estar, de no forzar nada, de simplemente ser. Nunca pensé que esto me podía pasar a mí, dijo, en voz baja, mientras me acariciaba el brazo con la yema de los dedos. Y sin embargo, no me imagino otra cosa ahora. ¿Te da miedo? Un poco, pero menos que antes. Esa noche no hubo prisa. No pasó nada físico, solo nosotros dos, en su cama, mirándonos en la oscuridad, con las piernas entrelazadas y el corazón latiendo más despacio. A partir de ahí, todo fue paso a paso. Empezamos a vernos más. Cafés, caminatas, noches en casa. Ninguno de los dos quiso ponerle una etiqueta a lo que estábamos haciendo, pero sabíamos que era algo más que andar viendo. Una noche, en una cena familiar, me tocó sentarme al lado de él. No hicimos nada raro, pero sus dedos rozaron los míos bajo la mesa y no se apartaron. Nadie dijo nada, nadie miró raro. Pero él me apretó la mano y me susurró al oído. No me importa si alguien lo nota. Ya no me quiero esconder. Ese fue el verdadero comienzo. No un beso. No una confesión. Fue una decisión. La de ser. La de estar. La de no soltar. Pasaron los meses. Lentamente, como tiene que pasar lo que se construye con verdad. Sergio fue cambiando. No de golpe, no de manera espectacular, pero sí con una firmeza que me conmovía. Empezó a hablar con naturalidad de nosotros. A veces en pequeños gestos. Comimos esto con Dani, o a Dani le gustó tal serie. Otras veces con algo más directo, como cuando me presentó ante un amigo suyo como alguien importante. Yo no pedía mucho. No esperaba una declaración en redes sociales ni una reunión familiar para salir del closet. Solo quería que me eligiera cada día. Y eso, de a poco, empezó a pasar. Una tarde de sábado estábamos en su departamento, tirados en el sofá,
viendo una película que ninguno estaba prestando demasiada atención. Tenía la cabeza en su pecho, escuchando su respiración, y de repente él dijo: «Estuve pensando en decirle a mi viejo». Me incorporé, sorprendido. ¿Decirle qué? Que estoy con vos, que esto no es una fase, ni un error, ni algo que va a pasar. ¿Estás seguro? No. Pero lo voy a hacer igual. Y lo hizo. No fue fácil. Hubo tensión, preguntas incómodas, silencios pesados. Su padre no lo insultó, ni lo rechazó, pero tampoco lo entendió del todo. Le costó. Le sigue costando. Pero Sergio salió de ahí distinto. Más liviano. Ya no tengo que mentirme, me dijo esa noche, ni mentirle a él. Y esa libertad se notaba en todo. Empezamos a viajar juntos, a dormir en la misma cama sin escondernos, a sacarnos fotos sin miedo a que alguien las viera. Sergio, el mismo que una vez se encerraba en el baño para llorar lo que no entendía, ahora me tomaba la mano en la calle sin pensarlo 2 veces. Hubo días difíciles también, momentos donde las inseguridades volvían, donde los fantasmas del qué dirán todavía nos rondaban. Pero cada vez eran menos. Y cada vez pesaban menos. Un año después de aquel fin de semana en la playa, volvimos a la misma casa. Fue idea suya. Quiero recordar ese lugar sin miedo, me dijo. Y con vos. Fuimos en otoño. La playa estaba vacía, el mar más frío, el aire distinto. Pero nosotros estábamos más unidos, más sólidos. Caminamos por el mismo deck donde me había besado por primera vez. Dormimos en la misma cama donde su cuerpo temblaba de miedo y deseo. Pero esta vez no hubo dudas. Una noche, sentados en la arena con una manta sobre los hombros, me miró serio y me dijo: «Gracias por quedarte cuando yo todavía no sabía cómo quedarme conmigo mismo». Le acaricié la cara. «Gracias por elegirme después». «No fue después», corrigió. «Fue siempre. Solo que no sabía cómo decírtelo». Nos besamos con calma, con la certeza de los que ya no están jugando. Y ahí entendí que lo nuestro no había nacido en esa casa. Había nacido mucho antes, en las miradas, en los silencios, en los gestos pequeños que fuimos guardando sin saberlo. La diferencia es que ahora, por fin, nos animábamos a vivirlo.